la mente cuando el Señor tiene un propósito con nosotros. Por X persona me enteré de que cuando mi mamá se dio cuenta de que estaba embarazada, quiso abortarme. Llegó con un acuerdo con mi papá para que solamente esperara que yo naciera y que pues él se iba a hacer cargo de mí. Pues gracias a Dios nací. Fueron 6 meses nada más los que estuve con ella. Hay cosas que jamás habían salido de mi boca y me duelen. A los 6 meses ella me deja con mi papi solamente. Y pues no volví a saber nada de ella. Solo sé de que ella está viva. Y pues mi papá, como era una persona sola, él buscó quien me cuidara mientras él iba a trabajar. Me llevó con mi tía y pues a veces no entendemos las cosas que el Señor hace, pero Él todo lo que hace y lo que permite que nosotros pasemos es porque Él sabe con qué propósito lo hace. Con mi tía, todas las noches me llevaban a los servicios, porque ella ha sido cristiana y noche a noche pues iba con ellos, y el temor del Señor fue creciendo en mí. Conforme iba creciendo, el Señor desde pequeña, puede que me haya faltado el amor de mi mamá, pero como siempre le digo, yo siempre he vivido en unas cosas sobrenaturales de parte del Señor, y gloria sea el Señor que siempre estuvo conmigo. En ocasiones cuando me sentía sola, porque luego mi papi me separó de mi tía, y mi papi me tenía que dejar a mí sola en la casa porque él trabajaba de noche. Llegaba a las 6 de la tarde, me recuerdo. Si mi papá no llegaba, yo no comía porque no había, era una niña, no había nada en la casa. Y pues, si él no llegaba a dejarme comida, para mí no había comida en la casa, me acostaba así. Pues fue pasando el tiempo, y como en 3 ocasiones, mi papá tuvo algo de que jamás me cortó el pelo, siempre me mantuvo el pelo largo. No sabía yo siempre decía quitarme el pelo de las travesuras del niño uno, y él me dijo una vez, cuidadito con cortarte el pelo. Recuerdo que varias ocasiones, mientras yo me bañaba, había unas manos tan suaves que me acariciaban el pelo. Cosas que no las entendía, porque era una niña, no entendía nada. Pues pasa el tiempo y recuerdo, aproximadamente tenía como 7 años, entre 6 y 7 años, me pasó algo que jamás en la vida se me olvidó. Estaba acostada sola, como siempre, solita, pero con la compañía de mi Padre Celestial, pero obviamente no lo entendía. Pues esa noche, en un sueño, yo sueño de que voy y salgo al patio, y cuando yo salgo al patio, estaba aquella oscuridad y del cielo se baja una luz que me iluminaba, y solo me acuerdo de que me puse a cantar ese corito que dice, era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor.
pero no entendía nada todavía. Era apenas una niña de 7 años. Fui creciendo, llegué a mis 12 años y mi papá, por cuidarme, me trajo para donde mis medios hermanos por parte de papá, todos mayores. Y pues la que fue esposa de mi papá, ella era evangélica, y con ella me iba yo todas las noches para los servicios, ya entre los 10, 12 años. Y recuerdo que era triste para mí ver cómo su hija de sangre se le acercaba y ver el amor que ella recibía. Y yo le decía al Señor: ¿por qué no me quitaste la vida cuando era una niña? Pasó el tiempo. Una ocasión yo me quise acercar a ella y ella no sé de qué forma, pero ella se hizo a un lado cuando yo me le iba a acercar y yo me sentí tan rechazada. Y no bastando con eso, recuerdo de que agarré como unas 35 o 36 pastillas, entre pastillas para la depresión, pastillas para la presión, para el azúcar, qué sé yo qué era lo que yo había sacado, con intenciones de acabar con mi vida, porque no aguantaba lo que estaba viviendo. Me las tomé, pero solamente el Señor lo que permitió fue de que me diera un sueño normal. El siguiente día, cuando yo abro los ojos, y yo le digo: Señor, perdóname por haber atentado con mi propia vida, le digo. Pues ese mismo día yo le dije a la que era esposa de mi papi que quería ir a la iglesia con ella, y me fui con ella. Hicieron el llamado y yo había crecido con el temor del Señor, pero hay un momento en que la desesperación, en que los problemas, en que los desprecios, todo lo hacen a uno pensar de una forma en que la forma más mal que uno puede pensar. Hacen el llamado y yo acepté. Entre los 10 y 12 años empecé yendo a la iglesia. Allá hacen culto de niños. Participaba, era maestra con los niños de chiquititos que hacían el culto. Y pues estuve, pero la misma frustración que sentí en la casa a mí me tenía desesperada, ya me tenía ya con ganas de, no sé. Entonces, y con aquel miedo, porque mi papá nunca fue un hombre de que me dedicara tiempo. Mi papá a mí jamás me dio el tiempo que yo necesitaba. Yo a él no, hasta el sol de hoy, yo a él no le tengo confianza de hablar abiertamente con él, de decirle: papi, yo estoy pasando esto. Jamás se lo he tenido. Entonces yo me quedaba con todo lo que estaba pasando. Me bauticé a los 14 años y seguí yendo a la iglesia. A los 14 años tenía como 6 meses de haberme bautizado. Una
persona muy cercana a mí en la que mi papá había confiado, me trataron de lo más mal e incluso quisieron hasta abusar de mí. Y según mi papá yo estaba en buenas manos, que me estaban cuidando, y pues, pero gracias a Dios el Señor no permitió que pasara nada. Entonces ahí fue donde yo me desespero. Ya no hallé límite, ya no hallé qué hacer ni qué decirle a mi papá, porque jamás me escuchaba. Pues solo lo único que se me vino a la mente fue, dije yo, ¿cómo yo salgo de aquí? Ya no quiero estar en este calvario, no quiero estar en este tormento. Y pues mi hermana, la que está aquí en Estados Unidos, me iba a mandar a traer a los 15 años. Ese iba a ser mi regalo de 15 años, traerme para acá. Pero el Señor sabía en qué tiempo me iba a dar el permiso para estar aquí. Pues no digo que cometí la locura de haberme acompañado joven, me acompañé a los 15 años. Prácticamente tengo una hija de sobre 19 años. Para mí ella fue la que me enseñó muchas cosas y me enseñó a dar ese amor que yo jamás recibí en la vida, ese amor de madre. Y pues me fue de lo peor. Lo único que recibía yo eran maltratos, golpes, insultos. Y dije, bueno, creo que la vida para mí no nació para ser feliz. Pasó el tiempo. Tengo un varón de 14 años que fue por causa de una violación de mi propia pareja. En ese momento, cuando yo me doy cuenta de que estaba así, yo pensé mil cosas en mi cabeza, pero siempre el temor del Señor había ahí en algo y que me hacía sentir de que eso era el peor pecado que yo podía hacer, atentar con una vida inocente. Gracias a Dios el niño me nació, me pesó 7 libras, me nació prematuro. De unos golpes que recibí, el parto se me adelantó, pero gracias a Dios el niño nace. Toda la gente cuando lo miraba me decía, ese niño no se te va a lograr, ese niño no se te va a lograr. Y yo les decía, si el Señor permitió de que yo lo haya tenido, es porque Él trae un propósito con él y el niño es del Señor. Si Él me lo quita, Él sabrá. Pero si Él me lo prestó, no va a ser que me quede marcada otra herida en mi corazón. Y para la gloria del Señor, ya el varón tiene 14 años. Hay una desesperación en ese momento que yo ya no hallaba qué hacer. Con mi esposo empezamos a trabajar juntos. Trabajábamos juntos. En una ocasión yo escucho de que él estaba haciendo planes de agarrar para acá, para Estados Unidos, con otros amigos. Y le dije yo, si ustedes se van, yo quiero irme. Y se me quedaron viendo ellos. Alguien dijo, decían, ¿qué valor va a tener de irse? Pues cabal se llegó la fecha en que ellos iban a agarrar camino y agarramos camino para acá. Nos venimos, llegamos ahí a lo que es la frontera, nos tiraron el río Bravo. Ya en la cruzada nos cayeron como aproximadamente unos 10 carros de migración.
y pues a todo el grupo que iba los agarraron. Solo se quedó mi esposo con otros 2 muchachos y pues me agarraron, estuve detenida y me mandaron de regreso. Estando allá, dije, no, yo me voy. Por eso dicen que el yo tiene que morir en uno. Yo me voy, dije, y me voy porque me voy. La soberbia en uno siempre. Agarré camino para acá de regreso, lo que es la segunda vez. Me fue mal otra vez. Volví a caer en manos de migración. Me volvieron a deportar. Entonces, me dijo mi papi, deja que ese dinero se pierda, me dijo. Ya hiciste 2 intentos, ya con eso quédate. Te puede pasar algo, me dijo, deja que ese dinero se pierda, porque a mí lo que me interesa es tu vida. Y bueno, le hice caso. Pasó el tiempo, yo quedo embarazada de la niña que tenemos con él allá. Y pues prácticamente perdimos una comunicación absoluta, como de 4 años más o menos, sin saber nada de él, ni yo hacía por dónde buscar comunicación con él tampoco. Bueno, al tiempo viene él y me dice, bueno, no, por medio de la hermana de él me logré comunicar con él. Él deseó comunicarse conmigo, pues nos comunicamos nuevamente. Entonces me dice, ¿quiere venirse? Entonces le dije yo, ahora las cosas no las voy a hacer por mi propia cuenta, le dije. Yo no estaba yendo a la iglesia, pero siempre el temor en mí, siempre desde niña, siempre ha crecido conmigo. Aunque seamos temerosos, ustedes saben, como todos sabemos de que al Señor siempre le fallamos, y le fallamos todos los días, porque todos los días cometemos errores, porque perfecto solamente Él. Entonces él me seguía diciendo, ¿se quiere venir? Yo decía, bueno, yo quería estar aquí, pero a la vez yo no quería pasar lo mismo que ya había pasado 2 veces. Entonces me metí en ayuno una semana. Me metí en ayuno lo que es una semana y le dije yo al Señor, si es voluntad suya de que yo esté allá, yo quiero que usted me dé una contestación, porque yo le dije, ya hice 2 intentos por mi propia cuenta y yo sabiendo que al que tenía que buscar era a ti. Termino la semana de ayuno, la terminé un día sábado. Recuerdo que me fui para la iglesia. Terminando el servicio, me dice el pastor, venga, me dijo, quiero orar por usted. Ya aparte de todo el mundo ya se había ido. Me llama él con la esposa y entramos. Entonces me dijo, usted ha venido por una contestación. Y yo empecé a llorar. Y empieza él y me dice el Señor, me dijo, que Él la va a hacer levantar bandera blanca para donde usted va, me dijo. Pero dice el Señor que jamás ponga la mirada en el hombre, me dijo, porque el que la va a llevar, me dijo, es el de arriba, me dijo. Luego que terminamos de orar, me dice el pastor, cuando estaba orando por usted, yo pude ver, me dijo, una luz que a usted la cubría, le cubría las espaldas, me dijo. Y entonces dije yo siempre a él le digo papito, porque es el único papito que he tenido, el único que me conoce a la perfección y en él no hay nada oculto. Y le digo, papito, eso es lo que yo necesitaba, le dije. Pues bueno, se hizo el viaje. Agarré camino para acá, con un dolor en mi alma, dejando a mis hijos.
Y pues agarré el camino para acá. Y como siempre el enemigo metiendo querer cizaña en el camino. Venía un muchacho que había estado en Los Ángeles, como 3, 4 años antes se lo deportaron, y me venía diciendo: mira, Colocha, me decía, decís que venís por una profecía, me decía. Cuando yo venía en el primer viaje, me dijo, venían dos muchachos. Uno venía con ayuda de un brujo, me dijo, y el otro venía con disque profecía, me dijo él. ¿Y sabes quién pasó?, me dijo. No sé, le dije. El que venía con ayuda de un brujo, me dijo. Ah, bueno, papá, le dije yo, en algo le falló la fe al otro, le dije, o en algo falló, le dije. Pero yo sé en qué Dios yo he puesto mi confianza, le dije yo. Bueno, nos tocó que tirarnos algo que jamás estaba en mi mente. A las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde, nos tocó que subirnos al tren. Y dije yo, subir en esa cosa, Dios mío, dije yo, eso no estaba, ni siquiera nos lo habían dicho que nosotros íbamos a subir en ello. Bueno, ya oscurece, nos subimos a las 2 de la tarde, ya oscureciendo, viene el guía y nos dice: yo le voy a hacer una seña, dijo, a la hora que nos vamos a tirar, dijo, va a ser, dijo, como a las 4 de la mañana. Y entonces dijimos nosotros, está bien. Pasan los que manejan, detienen el tren y se suben los que manejan, lo manejan, y comienzan desde el lado atrás, cobrando por cada inmigrante que venía ahí en los vagones. Pues ahí habla el guía que nos traía y le dice: quiero, le dijo, le pagó, quiero, le dijo, que como a las 4 de la mañana le mermes la velocidad al tren, le dijo. Entonces el hombre obviamente le dijo que sí. Bueno, cuando ya se iba llegando la hora, se levanta el guía y dijo: bueno, dijo, yo me voy a tirar, y se empieza a tirar uno por uno. Y el tren nunca bajó velocidad. Desde la capital salí yo con una muchacha de Guatemala, de la capital de Guatemala salí con una muchacha, y con ella siempre juntas y ahí juntas. Y pues se llegó la hora de la tirada. El guía se fue el primero que se tira, y después él viene levantando a todos los que se vienen tirando. Y íbamos, ya nuestro turno, venía otra señora, y la señora se agarró mal de donde tenía que agarrarse. El guía nos dijo claramente de que nos teníamos que bajar, pero antes de llegar a la última grada teníamos que cruzarnos para quedar al lado fuera del vagón. Entonces la señora, no sé qué le pasa, y ella se va recto y llega a la última grada. La última grada ya no había en qué pararse, ya lo que había ahí era donde iba corriendo el tren. Y la señora, venía la otra amiga mía, y por último venía yo. Y la señora: ayúdenme, por favor, decía, yo no me quiero morir, decía la señora, porque si ella se zafaba de esas gradas, lo que le esperaba abajo era terrible. Y entonces le digo yo a la muchacha: métele una patada, le dije, aviéntala para allá, le dije yo, para lo que era para el monte. Y me dice ella: y si se golpea, preferible que se golpee, le dije, no que se vaya a matar, le dije, pues a saber cómo fue que sucedió, pero en fin, que a ella se logró sacar y cayó. Bueno, baja la otra se tira. El problema fue cuando me llega el tiempo a mí. Vengo yo, me agarro de la grada, y venía un hondureño ahí a la par y me dice: no tengas miedo, Colocha, me dijo. Cuando yo te suelte la mano, me dijo, tú te sueltas de donde yo venía agarrada. Y le decía yo: es que yo tengo miedo, le decía, yo no sé qué me está esperando ahí abajo, porque era oscuro cuando nos tiramos, eran las 4 de la mañana. Y entonces me dice: cuando yo cuente a 3, yo te suelto la mano y te soltas de la grada del tren. Pues cabal,
Él me suelta la mano y me dice, suéltate y tírate. Cuando me dice eso, pues vengo yo y lo hago. Lo que me estaba esperando abajo fue ese alambre de espina. Me rajé la mano, en fin, toda raspada. Pero gracias a Dios pasé esa prueba también. Seguimos en el mismo intento, seguimos. Cuando de repente dijeron que nos iban a tirar por el desierto, este desierto de Arizona, que es el desierto más terrible que hay. Empezamos, ya nos tiraron, y eran unas piedras, subimos una montaña que eran de pura piedra, pero esa piedra con filo, que si uno medio se topaba, ya se le rajaban las manos. Y para abajo tenía que ir uno prácticamente acurrucado, como arrastrado, para llegar hasta el fondo, porque no podía ir caminando, mucho menos correr. Y entonces nos dijo el guía, tienen que obedecer, dijo, porque si no obedecen, dijo, miren, cuando pasábamos aquellos cráneos, el hueso de la mano por otro lado, los costillales por otro lado, y dije yo, Señor, dije, ¿dónde yo me vine a meter? Dije, bueno, pasó eso. Cuando ya prácticamente teníamos sobre 7 días de estar metidos en ese desierto, se nos acabó el agua, se acabó la comida y aquel sol que ya no podíamos nosotros. Los zapatos a mí me hicieron una llaga en la planta de los pies, pero exagerado. Y yo le decía, pero siempre el Señor venía obrando en todo. Yo le decía al Señor, no me dejes aquí, le decía. No quiero quedarme aquí, le decía. Entonces, había un muchacho de México que él no tenía el viaje para ese momento, pero desde que salimos allá me dice, le dijo al otro, voy a ir contigo, le dice, era un mexicano a él, y me dice, China, me dice, te voy a ir cuidándome. Y dije yo, ay Señor, dije yo, ahora sí, dije, porque prácticamente en la noche uno se pierde, o los guías salen corriendo y uno se queda perdido. Pero ese muchacho siempre venía cuidándome las espaldas, siempre, siempre, siempre. En una ocasión nos perdimos y me dice, vamos, me dice, yo te voy a sacar de aquí, me dijo. Hasta que al fin el otro día venía y nos encontraba. Y así salimos y nos volvimos a juntar con los demás y seguimos. Se llegó el día en que supuestamente nos iban a entregar ya al carro donde nos iban a llevar a Los Ángeles. Esa fue la prueba donde el Señor me probó la fe, a ver si era cierto lo que yo hablaba. Entró la noche y nosotros caminando con una sed, un hambre, un frío, y qué nos teníamos nosotros ahí. Cuando ya no sabría decir qué hora fue, porque no traíamos cómo saberlo. Cuando íbamos atravesando un alambrado, adelantito estaban como 4 agentes de migración, y yo solo me agarré la cabeza, y empezó todo el mundo a correr, todo para allá, otro para acá, y en fin, todos. Y yo solo me quedé parada. No sé si fue idea mía, no sé, pero yo vi un palo aquí atrás y yo me aculé al palo y le dije, Señor, le dije con mi mente, tú me diste una palabra, le dije, y yo vengo confiando en ti, le dije, no me dejes quedar en vergüenza, le dije yo. Y me quedé ahí. Cuando yo veo así, como ver ahí, estaba tomando los datos, y yo ya sentía que ya iban a agarrarme a mí. Le preguntaban de dónde eres,
y esto y el otro, y todos dando los datos de dónde eran. Pues en términos de como de 1 hora y media más o menos, agarraron a todo el mundo porque todos los tenían enfocados, y se va a migración y se lo lleva. Ahí vino lo más duro que un ser humano puede vivir. Me quedé sola en ese desierto. Bueno, no sola, prácticamente, pero yo sabía con quién estaba. Entonces quedo sola. Empecé a caminar y empecé a caminar y empecé a caminar, y dije yo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Si me trajo y me prometió que me iba a llevar a donde yo le pedía, ¿por qué hoy quedo perdida aquí yo sola? Y yo, hablando yo sola, y dale para allá, dale para acá, y no hay ni para dónde salir, porque es un desierto de noche. Un desierto, es un desierto que solamente los guías saben por dónde ellos pueden salir. Recuerdo que prácticamente al paso de como 1 hora y media, yo sola dando vueltas y vueltas y sin saber qué hacer, ya no. Vine y me arrodillé, y solo recuerdo de que mi frente tocó la arena, y le dije yo, Señor, le dije, yo puse mi confianza en ti, le dije, porque yo te dije a ti, le dije, que si yo iba a pasar algo que no quería, que no me dejara salir de allá, le dije yo. ¿Sabes? Le dije que dejé mis hijos, le dije, yo los quiero volver a ver, le dije yo. No permitas, le dije, que yo vaya a morir aquí, le dije. Entonces, y le dije, ahora yo me levanto de aquí, le dije, y va a ser usted el que va a guiar mi mente, le dije, porque yo no quiero amanecer aquí, le dije. Me levanté y no sé, automáticamente mi mente me la guiaban, y el Señor sabe de que lo que yo les estoy hablando aquí, así merito sucedieron las cosas. Mi mente fue guiada, me metía bajo los cercos, empecé y yo no sé ni cómo, pero para la gloria de Dios yo salí a la carretera, y allá me quedo a esperar que amaneciera. Y digo yo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer aquí? Ya salí de allá, ¿y aquí qué voy a hacer? Y me acurruqué y esperé que amaneciera. Y yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer hoy? Le decía, ¿qué voy a hacer? Le decía. Pues hubo un momento en que ya aclaró. Me levanto y me quedé viendo así para los lados. Y le dije yo, bueno, papá, le dije, si ya me sacó de allá, le dije, ahora yo voy a empezar a caminar, le dije, y usted va a poner una persona que a mí me va a ayudar, le dije. Empecé a caminar, cuando de repente llegué como donde habían unas 4 o 5 casas de esas trailers, y empecé a caminar. Caminé. Cuando a lo lejos yo escuchaba que me hablaban atrás. Muchacha, ven, me decía, muchacha. Y cuando yo volteaba a ver así, dije yo, ay Señor, dije, yo no quiero saber nada de migración, decía, yo prácticamente iba asustada ya. Hasta que la señora me dice que le esperara, me hacía señas, y le espero yo, y me dice ella, le digo yo cuando ella se me acerca, no quiero saber nada de migración, yo le digo. Entonces ella me dice una palabra, que migración, me dijo no sé qué, y vente, me dijo, me llevó para la casa de ella. Pues lo primero que hice fue llamarle a mi esposo para decirle de que si le llegaban a llamar a él, que no fuera él a enviar el dinero, porque yo había quedado perdida. Y pues ahí me acosté desde que llegué, la señora me dio comida, caí rendida, desperté hasta el siguiente día. Y el siguiente día, como a los 2 o 3 días, creo que fue el jefe de él a traerme hasta allá a Arizona.
Pero de allí, de donde la señora estaba a donde el jefe de él iba a llegar, habían 3 retenes de migración todavía para llegar a ese lugar. Entonces le dice la señora a él: no se preocupe, le dice, yo lo voy a sacar, le dijo. Y agarramos camino. El primer retén, iban 2 carros adelante de donde íbamos nosotros. Iba así, al lado del pasajero, la señora manejando y yo al otro lado. Y íbamos. Y le hacían a los carros para allá, a los 2 que iban adelante de nosotros. Y a la señora le hacían así, que se fuera el primero. Viene el otro retén y me decía la señora: pero niña, me decía, porque era una cubana, pero niña, me decía, ¿cómo vas a creer que aquí te va a pasar algo? Me decía, si el Señor, tu Dios, te sacó del desierto, me decía, ¿qué te puede detener aquí? Ya, me decía él. Pasamos el segundo y lo mismo, el Señor, de la gente dándole las indicaciones a los carros y a la señora dándole a que pasara de largo. Pasamos los 3 retenes y gracias al Señor no pasó nada. Pues el Señor cumplió su palabra en mí, en haberme traído hasta donde quería estar. Pero lo que no sabía era que Él tenía un propósito en mi vida. Cuando en una ocasión el muchacho que vive con nosotros en la casa empezaba a hablar del siervo Emilio, y el Señor, antes de yo conocerlo a él, el Señor me enseñó a quererlo sin siquiera conocerlo, y entró aquella inquietud en mí. Y un día lo encontramos estábamos en un restaurante. Cuando él llega, el hermano me da la mano y yo sentí una electricidad cuando él me la da, y dije yo: este es el siervo que menciona Candito. Dije yo, nada más, hasta después que él se presenta, y quedé yo ya con eso de que llegara él a la casa, y que llegara a la casa. Pues no pasaron, creo, ni 15 días cuando le hicimos la invitación nosotros a la casa. Pues, y le doy gracias al Señor de que lo haya puesto en la vida de nosotros, porque nosotros estuvimos yendo a una iglesia y nos dejamos y nos alejamos y nos alejamos, pero el Señor se acordó de nosotros y nos mandó al siervo a la casa, hasta donde el amor del Señor estaba con nosotros, que llega a la casa. Y desde que llegó, recuerdo las palabras que él dijo: que lo de nosotros había sido 3 años que nosotros nos habíamos apartado del Señor. Y yo me quedé así como: ¿quién le dijo a él? Entonces él siempre llegaba a la casa hasta que volvimos nosotros a las cosas del Señor. Y pues ahí siempre en la lucha, entre las caídas y las levantadas, pero tenemos que seguir adelante. Y pues solamente pues a veces nosotros, la mente de uno piensa, porque yo decía: Señor, ¿sabes qué? Se me olvidaba algo. Antes de que el hermano llegara a la casa, cuando Candito, cuando el amigo de nosotros lo mencionaba mucho a él, y yo empecé a doblar rodillas, porque el vicio se aprovechó en la casa, pero terrible. Y yo empecé y le decía yo: Señor, sabes que quiero servirte,
pero sé que yo sola no puedo jalar. Pues cuando el hermano llega ya empezamos a escuchar lo que él nos llevaba, lo que el Señor nos mandaba a decir, y pues nos reconciliamos, nos casamos y pues ahí estamos siempre tratando de ver cómo seguir adelante, porque tenemos que tener bien en mente de que la venida del Señor está cerca y pues tenemos que estar preparados por cualquier cosa, como dicen, o nos visita la muerte o es la venida del Señor. Y pues así que este es parte de mi testimonio y solo puedo decir que Dios ha sido bueno en mi vida, que aunque haya querido hacer cosas desagradables, había algo en mí que nunca me dejó hacerlo. Mucha gente me decía a mí, las malas amistades, pero niña, ¿para qué estás aguantando tanto? Vete a trabajar de la peor manera. Y decía yo, no, mejor seguía secándome las lágrimas, aguantando. Y hasta el momento pues solamente le pido al Señor de que aunque sea una mujer que le falle a cada momento, Él conoce mi corazón, sabe que quiero servirle con todo mi corazón, porque sé que así todo lo que he atravesado, lo que el Señor permitió de que pasara, porque si algo he entendido, que nada pasa si no es la voluntad del Señor. Y si Él permitió de que pasara todo eso, es para poder yo hablarle a las personas que el mismo Señor me ha puesto, para decirles que el único que nos puede dar el amor que necesitamos, la confianza, es Él. Y Él es el único que puede restaurar el corazón del ser humano. Y en una ocasión, en una madrugada, yo le hice la pregunta al Señor: ¿por qué permitiste de que yo pasara todo eso? ¿Por qué no me dejó de que yo naciera con mi mamá, creciera con ella? Y en esa ocasión el Señor me dijo que Él me había apartado de ella porque Él quería que yo fuera una mujer temerosa de Él, y sabía que con ella me iba a crear en pura idolatría, porque ellos tienen otras, no, ¿cómo explico esto? Otras creencias. Y cuando a veces pienso que solo yo sé las cosas, el Señor siempre manda al siervo Emilio a confirmarme sin él saber nada. Él llegó un sábado y recuerdo esas palabras que me dijo: el Señor a usted la apartó de su familia, me dijo, porque Él tenía un propósito con usted. Y dije, ay Señor, di Dios nada más. Ahí me llegó a confirmar Él por qué razón el Señor me hizo pasar todo lo que hizo pasarme. Pero aquí estamos para la honra y la gloria de Dios, y sé que primeramente el Señor, Él va a cumplir en mí
lo que me trajo a hacer esta tierra. Pensaba en mí que iba a predicar hasta que llegara a Guatemala o a El Salvador. Pero bueno, si el Señor aceleró el tiempo, es porque Él sabe por qué lo está haciendo. Y este es mi pequeño testimonio, y pues que Dios le bendiga.